En el texto de hoy Efesios 6, 1, 3, leemos, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre. Que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El primer deber de un hijo es la obediencia. Los hijos deben obedecer a sus padres. La Biblia habla de la obediencia como un principio fundamental del orden social humano. La Biblia describe una serie de relaciones en la sociedad humana que requieren obediencia. En primer lugar, los hijos deben obedecer a sus padres, que es lo que nos dice el texto de hoy. En segundo lugar, los siervos deben obedecer a sus amos. Colosenses 3:22, esclavos. Obedeced en todo a vuestros amos naturales, pero no con ojos ciegos, como complacientes, sino con sinceridad de corazón en el temor del Señor. En tercer lugar, las esposas deben obedecer a sus maridos. 1 Pedro 3:1, Simismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Cuarto, las personas deben obedecer a las autoridades públicas. Tito 3:1. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Quinto, los creyentes deben obedecer a los pastores de la Iglesia. Hebreos 13:17. 7. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Pero estos mandamientos de obedecer a Dios tienen algo en común. La obediencia en las relaciones humanas está vinculada a la obediencia a Dios. En Efesios 5:23, leemos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, pues es el Salvador del cuerpo. En Deuteronomio 5:16, leemos, honrarás a tu padre y a tu madre, como el Señor, tu Dios, te ha mandado, para que tus días se alarguen y los disfrutes en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Así como hay leyes naturales en el mundo natural, hay leyes del orden de Dios en la sociedad humana. El marido es cabeza de la mujer, los padres son la cabeza de sus hijos, y la cabeza de todas las relaciones es Dios. Por lo tanto, la obediencia al hombre en las relaciones humanas significa obediencia al orden de Dios. Cuando Dios se complace, es cuando obedecemos el orden que Él ha establecido. En otras palabras, Dios se complace cuando obedecemos los mandamientos que Él ha establecido. Por el contrario, si hay algo que Dios odia más, es la desobediencia. En 1 Samuel 1:5, 2:2, 2:3, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 20. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Cuando un hombre, Adán, desobedeció, toda la raza humana fue destruida. Por eso Dios odia la desobediencia. Cuando un hombre, Jesucristo, obedeció, toda la raza humana fue salvada. Romanos 5:19, porque, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así, también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Puesto que Dios se deleita en la obediencia, y odia la desobediencia, ¿cómo debemos obedecer? En primer lugar, los hijos deben obedecer y honrar a sus padres. En el versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, y en el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. En primer lugar, los hijos deben estar siempre dispuestos a obedecer. Los hijos están bajo la autoridad de sus padres. No deben desviarse de esta posición. La palabra, obedecer, en el versículo 1 del texto es, ujp-akoubete, en griego, que es un compuesto de dos palabras. Significa, ujpouv, desde abajo, y, ajkoubau, escuchar. En otras palabras, significa, escuchar desde abajo. Igual que un siervo bajo el trono del rey obedece inmediatamente las órdenes del rey. Un niño debe ocupar su lugar bajo sus padres. La posición del niño es bajo sus padres. Solo en esta posición puede obedecer. Además, la obediencia sin vómito es agradable a Dios. A Dios no le gusta que le pregunten, ¿por qué?, antes de obedecer. Pero el mundo de hoy ha cambiado tanto que cuando un adulto te dice algo, no obedeces sin más, sino que tienes que explicárselo todo. Así va el mundo, por lo que la mentalidad de la obediencia se ha roto mucho. Así que cuando un padre o un adulto te dice algo, tú dices, ¿por qué? En la Biblia, en el desierto, hasta que entraron en Canaán, Israel no sabía por qué tenía que obedecer a Moisés, así que solo se quejaban día y noche, ¿por qué tenemos que pasar por esta penuria? ¿Por qué nos morimos de hambre? ¿Por qué no hay agua? ¿Por qué tenemos que ir a Canaán? Y entonces todos se arruinaron, todos murieron en el desierto, y solo Josué y Caleb obedecieron sin vomitar. Y entonces pudieron entrar en la tierra de Canaán. Cuando tus padres te dicen algo, obedecer sin cuestionar es la manera de ser bendecido. Porque esa es la clase de obediencia que Dios quiere. Dios te puso con tus padres,
para que aprendas de ellos y practiques la obediencia sin cuestionar. Por lo tanto, Dios se complace cuando obedeces rápidamente. Sin embargo, hay algunas personas que dicen que orarán al respecto y luego lo harán, aunque Dios les haya ordenado directamente. Esto no es más que una táctica dilatoria de desobediencia. Por lo tanto, a Dios le agrada la obediencia rápida. Los ángeles se caracterizan por la obediencia rápida. Los querubines que descansaban sobre el arca de la ley desplegaban sus alas. Esto significa que siempre están dispuestos a obedecer rápidamente la palabra. Pedro era un hombre que obedecía con rapidez. Cuando Abraham recibió la orden de Dios de ofrecer a su hijo Isaac en holocausto, se levantó al amanecer y obedeció. Como él, los hijos deben ser rápidos en obedecer a sus padres cuando se lo ordenan, que es la manera de recibir la bendición de Dios. Además, los hijos no solo deben obedecer a sus padres, sino también honrarlos. La obediencia sin honor no es verdadera obediencia, y la obediencia sin honor no durará mucho. Mientras que la obediencia es un mandato pasivo, el honor es un mandato activo. La palabra honor es tima vw en griego, que se traduce como valorar en español. Significa valorar, estimar altamente. La Biblia traduce esta palabra como honrar. Honrar es reconocer el valor de tus padres, lo importantes que son para ti, el impacto que han tenido en tu vida, lo importantes que son para tu vida. Conocer y mostrar ese valor es honrar. ¿Por qué son importantes los padres? ¿Dónde está el valor de los padres? Es porque son los representantes de Dios. Tradicionalmente, los rabinos incluyen el quinto mandamiento en el primer monumento de piedra. Teólogos cristianos incluyen el quinto mandamiento en la segunda tabla. Entonces, ¿por qué los rabinos judíos incluyen el quinto mandamiento en la primera lápida? Es porque consideran que honrar a los padres forma parte de honrar a Dios. Consideran que la posición de los padres es diferente de la posición de los seres humanos corrientes. Al menos para sus hijos, los padres son los segundos después de Dios. Los padres son los representantes de Dios ante sus hijos en el hogar. ¿Cuál es el papel de los padres como representantes de Dios? En primer lugar, dan vida a sus hijos. Los padres son los que dieron a luz a sus hijos. Mis padres son los que me trajeron a mí, un ser humano, a este mundo. Son la fuente de mi existencia. En segundo lugar, son los que crían a sus hijos. Los animales se levantan y caminan nada más nacer, pero los seres humanos necesitan alimentarse, asearse y vestirse durante más de un año para sobrevivir. Eso es, no pueden sobrevivir si no se les cuida hasta la edad adulta. Los niños están en deuda con sus padres por su supervivencia. En tercer lugar, los padres son los educadores de la fe de sus hijos. La mayor misión de un padre es enseñar a sus hijos a conocer y servir a Dios. Cuarto, los padres son canales de las bendiciones de Dios para sus hijos. Dios bendice a los hijos a través de sus padres. Los padres son sacerdotes que bendicen a sus hijos en el hogar. Isaac bendijo a Jacob, y Jacob bendijo a sus 12 hijos. Y estas bendiciones fueron transmitidas a sus hijos y descendientes. Ninguna bendición es dada a un hijo sin pasar por el padre. Esaú lloró y se aferró a la bendición de su padre, pero nunca la recibió. Dios se asegura de que cuando los padres bendicen a sus hijos, se haga realidad porque su padre ya había bendecido a Jacob. Entonces, los hijos deben honrar a sus padres para ser bendecidos. Pero, ¿cómo deben honrarlos? La Biblia en español dice que honren a sus padres. Honrar, esta palabra significa honrar, pero también significa hacer honorable. Honrar a tus padres consiste en honrarlos. Tienes que honrar a tus padres, haciéndoles sentirse bien consigo mismos, haciéndoles sentir que merece la pena vivir. ¿Cómo puedes hacer que tus padres se respeten a sí mismos y se sientan felices? Hay muchas maneras, pero tienes que hacer dos cosas bien. Primero, mantienes su dignidad. Cuando les proporcionas las necesidades básicas y adecuadas. Es difícil ser digno si no tienes qué comer en tu vejez y pasas hambre. Es difícil ser digno si no tienes ropa que ponerte y un lugar donde vivir. Tienes dignidad o autoestima cuando tienes las necesidades básicas de la vida. Como niño, debes proporcionar a tus padres este tipo de vida. También debes hacer un buen trabajo dándoles una paga. Sea cual sea la cantidad, debes dársela a tus padres con regularidad. La gasten o no, a tus padres les debes el alimentarte y vestirte hasta que llegues a la edad adulta. Así que les debes hasta el último céntimo. En segundo lugar, tu autoestima se verá reforzada cuando recibas informes de tus hijos. La autoestima o el orgullo de un padre aumentan cuando sus hijos les hablan de ellos. Por ejemplo, imagina a un comandante sentado en su asiento con una estrella y que sus hombres nunca le informan. ¿Le haría sentirse bien consigo mismo? Del mismo modo, la felicidad de los padres proviene de que sus hijos les cuenten buenas historias. Los hijos siempre deben informar a sus padres sobre sus movimientos, lo que más quieren saber. Los padres de sus hijos es su paradero y sus movimientos. Quieren saber a dónde van, de dónde vienen, qué hacen, qué piensan y en qué piensan. Los quieren, pero sus hijos piensan de otra manera. ¿Por qué se interesa tanto por ellos el viejo si ya son mayores y pueden valerse por sí mismos? Pero cuando tienen hijos, los crían y los casan, ya ves cómo se sienten. Los padres son padres hasta que se mueren. Siempre están preocupados y curiosos por sus hijos. Es piedad filial informarles, porque es tranquilizador saber cómo les va. Cuando los hijos llegan a la pubertad, sobre todo los varones, dan un portazo y suspenden toda comunicación.
No saben lo que les pasa, y si les preguntas algo, te responden con un simple sí o no. Les hiere el orgullo que les pinchen como a un periodista, y fingen que no lo saben. Pero no puedes evitar sentir curiosidad. Por eso, es piedad filial que los hijos informen fielmente a sus padres. En segundo lugar, honrar a los padres es un deber humano básico. Igual que honrar y servir a Dios. Sin embargo, el mundo de hoy está inundado de una cultura caída, de los últimos días. Los ancianos están envejeciendo y las personas mayores no son capaces de decir lo que quieren decir delante de sus hijos. La cultura del mundo ha cambiado tanto que hay 3 cosas que los ancianos temen decir a sus hijos. En estos días no pueden decirles a sus hijos que están enfermos. Porque temen que sus hijos se preocupen o les caigan mal. No pueden decirles a sus hijos que están enfermos y no pueden decirles a sus hijos que necesitan dinero. Incluso cuando nos hacemos mayores, seguimos queriendo comer. Seguimos queriendo comprar ropa, y si vas a la iglesia, necesitas dar dinero. Pero no quieres agobiar a tus hijos. Así que no les dices que necesitas dinero porque no quieres que lo vean. La tercera cosa es que no les dices que te sientes solo. No importa cuántos hijos tengas, hay momentos en los que te sientes solo. Pero no puedes decirles a tus hijos que te sientes solo, porque pensarán que tienes los padres equivocados y se preocuparán por ti. Hoy en día, a los padres les cuesta pedir cosas a sus hijos. Así que les dicen, mamá, ¿quieres que haga esto? Está bien, ¿quieres que haga aquello? No, gracias, no, gracias, ¿quieres que te caliente la habitación? No, gracias, ¿estás incómodo en algún sitio? No, gracias, y así sucesivamente. ¿Por qué haría esto un padre anciano? Probablemente porque se sienten culpables de haber querido dar a sus hijos algo realmente bonito. Y no haberlo hecho, y no quieren agobiar a sus hijos de ninguna manera. Y no quieren que sus hijos sientan que se ocupan de ellos. No les gusta, así que tienen más cuidado con lo que dicen. Y son aún más vigilantes, y es realmente triste y desgarrador. Y esa cultura y ese ambiente, cuando se hacen mayores, van a tener que asumir más ellos mismos, y así da vueltas y vueltas, y nunca es bueno para ellos. Así que honrar a tus padres es algo muy natural. Mis padres son los que no solo me dieron la vida, sino que también lo dieron todo para criarnos con amor, devoción y trabajo para convertirnos en lo que somos hoy. Así que si no les honramos y les servimos de buena gana, ¿cómo podemos llamarnos un ser humano como Dios manda? Por eso Dios dijo que honrar a nuestros padres es la primera norma para los seres humanos. Por eso, como santo, ruego que complazcas a Dios y a tus padres, honrando de verdad a tus padres, que no han escatimado esfuerzo, devoción y sacrificio por ti. En el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dios lo puso en los 10 mandamientos y lo enfatizó, porque honrar a los padres es algo que se debe. En otras palabras, debemos honrar a quienes lo merecen. Debemos elegir siempre el lado que es correcto y bueno. Hay muchas cosas correctas y buenas que debemos elegir hacer en el mundo. Pero honrar a Dios y honrar a nuestros padres son las primeras de la lista. En Proverbios 9:10 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Así que debemos temer y honrar a Dios. Cuando los padres aman a sus hijos, es un amor descendente. Pero no hay límite para este amor descendente. Es simplemente así, es simplemente así, es simplemente así como Dios nos ama. No tenemos que preguntar cuánto nos ama Dios. No tenemos que preguntar cuánto nos ama. No tenemos que preguntar cuánto tiempo nos ama. No tenemos que preguntar por qué nos ama. Es simplemente así, es simplemente así, es simplemente así. De la misma manera, los padres aman a sus hijos. No porque ellos lo pidan, sino porque los aman. Así que honrar a los padres es casi lo mismo que honrar a Dios. Y por eso Dios ha prescrito específicamente bendiciones para honrar a los padres. En ese sentido, cuando honramos a nuestros padres, no debe ser por ninguna razón especial, así que no es como, debemos honrarlos porque son nuestros padres, o debemos honrarlos porque nos criaron, sino que simplemente los amamos y honramos con admiración y respeto, como amor hacia abajo. No hay ninguna razón especial para honrar a nuestros padres. Igual que el amor es incondicional, el honor es incondicional. Eso es puro honor paterno. Pero el amor descendente que los padres tienen por sus hijos es casi natural. Pero el honor que los hijos tienen por sus padres, como el amor descendente, no es tan natural. Se tiende a descuidarlo y a restarle importancia. Por eso Dios tiene una promesa especial de bendición para este honor. Es un estímulo para hacerlo bien si honras a tus padres. Él se asegurará de que te vaya bien en la tierra y vivas una vida larga y fructífera. Esta es una promesa de Dios. En una verdadera familia, hay amor hacia abajo, por parte de los padres y honor hacia arriba, por parte de los hijos. Cuando el amor y el honor se encuentran, surge la alabanza, las oraciones de acción de gracias y la alegría. Para los santos, el pueblo de la alianza de Dios, este honor paterno es una palabra de bendición. En tercer lugar, por cierto, el honor paterno tiene una vida útil. Pasado un tiempo, aunque queramos honrar a nuestros padres más tarde, ellos no nos esperarán. Cuando crecemos, nuestros padres dejan este mundo. ¿Por qué tengo que honrar a mis padres? Ahora que soy mayor, cuando crecemos, nuestros padres ya no están en el mundo.
Por eso hay un dicho que dice, el árbol intenta estar quieto. Pero el viento no deja de soplar, el niño intenta servir, pero los padres no le esperan. Se dice que cuanto más ven los padres la cara de sus hijos, más sanos y largos viven. Sin embargo, si los padres se sienten solos, fallecerán rápidamente. Por eso, hay un momento y un lugar para honrar a los padres. Y si se pierde el momento y la oportunidad, uno se quedará con un sinfín de remordimientos y se convertirá en un fracasado. José fue filial de sus padres desde muy joven. En ¿Cómo honró y obedeció José a sus padres? Génesis 37:13. Dice, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Y José respondió a su padre: así lo haré. Cuando Jacob, el padre de José, le dijo: ve a ver a tus hermanos que pastorean ovejas en Siquem. José respondió inmediatamente: lo haré, sin ninguna reserva. Esto puede parecer algo obvio, pero las circunstancias de la época hacían difícil que José obedeciera tan fácilmente. Jacob vivía en Hebrón, y Siquem estaba a unos 100 kilómetros de Hebrón. Y no era raro que un muchacho joven se encontrara con animales feroces o bandidos en el camino. Y había otra razón por la que José no estaba dispuesto a ir con sus hermanos. Le odiaban tanto que, cuando fue a visitarles, le arrojaron a un pozo para matarle. Y luego, cuando vieron que se iba a Egipto, le sacaron del pozo y le vendieron como esclavo. Y sin embargo, cuando su padre lo envió a visitar a sus hermanos, no dio ninguna excusa ni razón, solo dijo, sí, y obedeció. José, que fue vendido como esclavo por obedecer a sus padres, con el tiempo, se convirtió en el primer ministro de Egipto y en el líder que sacó a su familia y a muchos otros de la hambruna. Dios lo bendijo de esa manera. Por lo tanto, que seas bendecido al obedecer a tus padres. Desde una edad temprana, al igual que José.